Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vengo a presentaros el primer proyecto de Navidad de esta temporada. Se trata de este pequeño centro de mesa o candelabro que, como veis, imita a las hojas de la flor de Navidad o flor de Pascua. Es un trabajo súper sencillo de hacer, muy divertido y, como veis, con un resultado precioso. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el centro de mesa de Navidad vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, 4 telas, 2 en tono verde y 2 en tono rojo. Estas 4 telas pertenecen a una misma colección que hace unas semanas os enseñé, que me había enviado mi amiga Olga de la tienda Tulip Patch. Es una colección compuesta por 12 telas, pero en esta ocasión solo vamos a emplear estas 4, 2 verdes y 2 rojas. También vamos a emplear guata. En este caso es una guata un poco rígida, un poco afieltrada, para darle al trabajo forma y estabilidad. También podéis sustituirlo, si os gusta más, por un estabilizador o foam. Ambos materiales son muy similares, son una goma espuma muy finita de unos 3 o 4 milímetros. Cualquiera de estas opciones es buena para darle forma a nuestro trabajo. Así que si lo tenéis preparado, comenzamos. Mirad, lo primero que hacemos es colocar las 2 telas rojas poniendo derecho con derecho. Las colocamos una encima de la otra y entonces tomamos el molde que pone hoja roja. Y lo que vamos a hacer es dibujar el contorno un total de 6 veces para así formar los 6 pétalos que necesitamos para cada una de las bases de las velas. Entonces podéis, yo he dibujado aquí 2, podéis aprovechar un poquito más la tela colocándolas así, contrapeadas. De manera que dejamos una cierta distancia para tener margen de costura, pero vamos a aprovechar mucho más la tela que tenemos. Entonces vamos a cortar las 2 telas a la vez, por eso hemos puesto una tela encima de otra, y cada vez que pasemos el contorno sujetamos con unos alfileres y luego vamos a recortar justo por aquí, dejando aproximadamente 1 centímetro de margen. Vamos a preparar así los 6 pétalos. Ya tenemos las 6 piezas recortadas, veis que tenemos las 2 telas, entonces lo que vamos a hacer es situarlas sobre la guata o estabilizador para coser las 3 capas juntas, las 2 telas, que os recuerdo que están derecho con derecho, y el estabilizador o guata. Vamos a coser todo el contorno con la excepción de un espacio aquí en la base, de unos 5 centímetros aproximadamente, que dejamos justo sin coser, para luego poder dar por ahí la vuelta a las hojas. Con las piezas cosidas lo primero que hacemos, que aquí ya he comenzado a hacerlo, es recortar justo al borde de la costura la guata o estabilizador. Así cuando demos la vuelta a la pieza no va a quedar abultado. ¿Veis estas tijeras especiales que tengo? Se conocen como tijeras de pelícano, ahora os las enseño, que tienen un lado, ¿veis?, bastante más grande. Sirven precisamente para hacer este tipo de corte y en especial cuando hacéis aplicaciones de manera directa sobre la tela en las que luego hay que recortar. También lo que vamos a hacer aquí es recortar justo todo el contorno con la tijera de zigzag. A mí en este tipo de trabajo me parece que queda muy bien porque hace que las costuras también queden menos abultadas. Vamos a cortar todo el contorno con la excepción de este espacio que hemos dejado aquí sin coser. Aquí sí hemos recortado la guata, pero la tela no, porque luego lo tenemos que coser a mano y si cortamos con las tijeras de zigzag va a quedar demasiado pequeño el margen de costura y nos va a costar un poquito coser. Cuando tengamos la pieza así preparada, vamos a darle la vuelta. Y para darle la vuelta yo me suelo ayudar de estas pinzas quirúrgicas o hemostáticas, porque las introducimos así al final, le enganchamos. Veis que aquí lleva como unos dientes y esto ya no lo suelta, entonces podemos tirar y fijaros qué fácil damos la vuelta a las distintas hojitas que tenemos que preparar. Ahora vamos a acomodar bien los bordes y vamos a planchar. Y una vez planchada así nos queda la hojita. Lo único que nos quedaría es aquí cerrar este espacio a puntada escondida. Lo que hacemos es meter los bordes hacia el interior, lo vamos a sujetar con
una pinza o con alfileres y vamos a dar ahora unas puntaditas muy chiquititas con hilo al tono para cerrar la hoja. Mira, ya tengo preparadas las 6 hojas del centro. Ahora lo que vamos a hacer es unirlas entre sí. Para ello nos quedamos con una de las hojas y con el molde. Lo que hacemos es, en una de las marquitas del molde, veis que tiene estas 2 rayas, doblamos. Solo hace falta doblar una, no hace falta hacer la marca en los 2 lados. Lo que hacemos es colocar el molde encima, alineamos perfectamente los bordes de la pieza de tela con el molde y marcamos justo por aquí. Vamos a dar este paso con todas las hojitas rojas que hemos preparado. Con las marcas hechas lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente: ponemos 2 lados que sean iguales en los que no hemos hecho las marcas y vamos a alinear muy bien las piezas. Sujetamos con unos clips o pinzas para que no se mueva y entonces vamos a uno de los lados que veis que está aquí la marca realizada y justo por aquí damos un pespunte. Mira, ya he dado el pespunte y luego cuando lo planchemos veis que va a quedar la forma de los pétalos interiores. Ahora vamos a ir incorporando el resto de piezas. Hacemos coincidir muy bien lo que es medio lado, que es justo por donde vamos a coser, sujetamos y damos el pespunte. Así vamos a ir incorporando los 6 pétalos para formar la parte central de nuestro centro. Mira, ya tenemos las 6 hojitas unidas y lo que he hecho ha sido planchar para acomodar esta unión. Entonces hace este efecto tan bonito de que haya hojas en distintos tonos de rojo. Ahora vamos con las hojas verdes que vamos a situar justo debajo. A continuación tomamos el molde de la hoja verde y vamos a cortar 3 piezas en una de las telas verdes que hemos seleccionado y otras 3 piezas en la otra tela. Así vamos a hacer que el diseño quede un poquito más divertido. Lo que se trata ahora es de unir una pieza con la otra, haciendo coincidir estos lados rectos, que sería justo aquí. Vamos a ir uniendo piezas de distinto color para que vayan alternadas. Entonces nos vamos aquí a la esquina, buscamos ese mismo punto en el otro estampado y vamos a la otra esquina y hacemos lo mismo para así coser por el punto exacto. Sería aquí. Entonces ahora ya estiramos, sujetamos bien con los alfileres y vamos a dar un pespunte y vamos a dar por aquí una costura recta en todo este lado. Así vamos a ir cosiendo, alternando los 2 estampados que hemos elegido. Mirad, ya he unido los 6 pétalos de las hojas verdes y las costuras las he recortado un poquito y las he planchado. Y he formado un gran sándwich compuesto por la guata o estabilizador, la tela que va a ir contra la mesa, poniendo derecho con derecho, con las hojas que van a ir hacia arriba. Ahora lo que vamos a hacer es dar un pespunte en todo el contorno por la marca que hemos hecho del molde. Sería ahora coser esta zona en las 6 hojas. No tenemos que dejar ningún espacio sin coser porque vamos a aprovechar este espacio que tenemos aquí en la base para luego darle la vuelta al trabajo. Con el pespunte dado retiramos también el exceso de estabilizador o de guata en todo el contorno, cortando justo al borde de la costura. Mirad, ya he recortado todo el exceso del estabilizador en los márgenes de costura y además hemos dado un pequeño piquete, os lo voy a enseñar por este lado, justo en estos puntos. Los piquetes son cortes que damos para que luego la tela no tire. Ahora lo que vamos a hacer es aprovechar este pequeño espacio para darle la vuelta al trabajo. Vamos a ir acomodando bien todos los bordes, sacando sobre todo los piquitos de las hojas y luego vamos a planchar. Mirad, ya he dado completamente la vuelta a la pieza, he sacado bien las esquinitas y he planchado para acomodar. Vamos ahora a cerrar la parte central. Para ello lo que he hecho ha sido cortar un círculo de 7 centímetros de diámetro que vamos a colocar
bien centrado y vamos a coser haciendo un pequeño dobladillo en el borde hacia el interior, a puntada escondida con un hilo al tono. Vamos a sujetar la pieza central para que no se nos mueva. Y ahora, como os comentaba, vamos a ir dando puntaditas alrededor, doblando el círculo así, el borde hacia el interior. Voy a terminar de coser esta pieza y continuamos. Mira, ya hemos cosido la pieza central y veis cómo queda rematado. Ahora tomamos la pieza de las flores, de los pétalos rojos, y lo que vamos a hacer es colocarla encima. La idea es alinear esta costura con justo la mitad de lo que va de hoja verde a hoja verde, y lo vamos a ir moviendo hasta que lo tengamos centrado. Cuando hayáis centrado las dos piezas, nos vamos a la máquina y vamos a dar por aquí unas costuras con hilo al tono para unir la parte roja a la parte verde. Y una vez que hemos unido las dos capas, nos queda así el centro de mesa. Aquí en la mitad, a mí lo que me apetece poner es una vela, que creo que le da un toque muy especial. Y hemos hecho un centro de mesa que creo que queda súper bonito. Habéis visto que es muy sencillo de realizar y la verdad que tampoco requiere muchos materiales. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.